Ethan se estaba preparando para irse a dormir. La tranquilidad de su pequeño apartamento en Oregón lo envolvía como una suave manta, cuando un repentino golpe en la puerta lo hizo detenerse. Al principio, pensó que podría ser el viento sacudiendo el marco o un vecino. Pero el golpe se repitió, deliberado, vacilante, casi tímido. Curioso y algo inquieto, abrió la puerta y se quedó paralizado un instante, ante una imagen que no esperaba. Allí, de pie en la tenue luz del porche, estaba Linda Parker, la madre de su mejor amigo Jake. Su abrigo estaba medio abotonado, su cabello despeinado y sus ojos rojos y brillantes, delatando los efectos del vino y las lágrimas. Parecía frágil y fuerte a la vez. Una mezcla de vulnerabilidad y serena dignidad que hizo que a Ethan se le encogiera el pecho. Murmuró una disculpa, su voz baja y temblorosa, pero llena de una sinceridad que lo hizo apartarse sin pensarlo dos veces. Linda entró en silencio, sentándose en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en el regazo, como si buscaran en ellas valor. El ambiente entre ellos era denso, cargado de emociones tácitas, y Ethan comprendió de inmediato que no se trataba de una visita casual. Ella necesitaba a alguien, y de alguna manera sintió el peso de su confianza presionando suavemente contra él. Conocía a Linda desde hacía años, en los momentos cotidianos y alegres, eventos escolares, cumpleaños, cenas informales, pero nunca la había visto así. Ahora era una persona completamente diferente, vulnerable y abierta, y le sorprendió ver la profunda soledad en sus ojos. Ethan no habló al principio, simplemente la observó mientras parecía encogerse ligeramente sobre sí misma, luchando contra lo que la había llevado hasta su puerta a esas horas. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del calefactor y el viento amortiguado del exterior, creando una extraña intimidad entre ellos. Su confesión susurrada, «Solo necesito ayuda», quedó suspendida en el aire como una súplica frágil, y Ethan sintió una inesperada oleada de protección y preocupación. Asintió casi automáticamente, sintiendo esa promesa tácita de que no la rechazaría. En ese instante, comprendió que algo había cambiado en su relación, aunque aún no pudiera definirlo. La noche se sentía diferente, las sombras más largas, y Ethan se dio cuenta de que el curso de los acontecimientos, a partir de ese golpe en la puerta, podría cambiarlo todo, revelando facetas de las personas, incluido él mismo, que nunca antes había visto. Ethan se movió en silencio, preparando té, mientras Linda se sentaba en el borde del sofá, con las manos aferradas a la taza caliente, como si ésta pudiera sostenerla. No hizo preguntas, sabiendo que a veces el silencio es el consuelo más importante. El suave vapor del té llenó la habitación, llevando consigo un aroma que contrastaba fuertemente con la tensión que flotaba en el aire. La voz de Linda era frágil cuando finalmente habló, admitiendo que no debería estar allí, que se sentía perdida y asustada, y Ethan simplemente asintió, diciéndole que estaba a salvo. Ella rió una vez, un sonido suave y triste, recordando cómo solía tranquilizar a su hijo Jake de la misma manera. La habitación permaneció en silencio durante un largo instante, cargada de emociones que ninguno de los dos comprendía del todo todavía. Entonces empezó a hablar con cuidado, casi como si cada palabra le besara, revelando el vacío que sentía en su matrimonio. Una vida que parecía perfecta por fuera, pero que estaba hueca por dentro. Admitió que sonreía, organizaba cenas, fingía, y aún así se sentía completamente invisible. Que esa noche se daba cuenta de cuánto había estado cargando sola. De cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había notado de verdad como algo más que una madre o una anfitriona. Ethan la escuchó, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y respeto.
con el corazón oprimido por la empatía ante su vulnerabilidad. Comprendía su soledad, su miedo, la silenciosa desesperación que la había llevado a su apartamento, y se sintió a la vez honrado y nervioso de que hubiera confiado en él lo suficiente como para hablar. Los ojos de Linda se encontraron con los suyos brevemente, llenos de una honestidad cruda que era sorprendente y hermosa, no en un sentido romántico, sino en la poderosa conexión de dos seres humanos que reconocen el dolor y la añoranza. Vine porque confío en ti, admitió. Y Ethan sintió el peso de esas palabras, la súplica tácita que había detrás de ellas. Ella le pidió que le prometiera algo, algo pequeño pero trascendental. Y su tono era serio, a pesar de los rastros de alcohol y tristeza en su voz. En ese momento, Ethan se dio cuenta de que esa noche era un punto de inflexión, que estaba presenciando una faceta de Linda que muy pocos habían visto, una faceta de su corazón que anhelaba reconocimiento y bondad. Su vulnerabilidad era casi palpable, llenando el pequeño apartamento con una silenciosa intensidad. Y Ethan comprendió que su papel esa noche era más que el de un simple espectador. Era la persona en quien ella había elegido apoyarse para compartir el peso de sus miedos inexpresados. El aire estaba cargado de emoción. Cada momento conllevaba la pregunta tácita de hasta dónde podía llegar la confianza, cuánto se podía compartir sin cruzar límites. Y Ethan sintió la tensión de esa delicada frontera. La voz de Linda, suave y casi temblorosa, hablaba de miedos y arrepentimientos, de momentos perdidos y deseos insatisfechos. Y el corazón de Ethan se conmovió, sintiéndose a la vez protector y profundamente conectado con su dolor. Fue una noche que ninguno olvidaría, una noche en la que vidas ordinarias se cruzaron de una manera silenciosa pero transformadora, donde simples actos de escuchar y estar presente tuvieron más peso que cualquier gran gesto. El té se enfrió, la noche se prolongó, y Ethan se sentó con ella en silencio, comprendiendo que a veces simplemente estar ahí para alguien, simplemente ser testigo de su verdad, era el acto más significativo de todos. Y cuando Linda finalmente respiró hondo, mirándolo con gratitud y un destello de alivio, Ethan se dio cuenta de que había entrado en un momento de intimidad, no física, no romántica en el sentido habitual, sino una profunda conexión humana, cruda y real, que jamás podría deshacerse y que perduraría en los corazones de ambos mucho después de que terminara esa noche. Ethan sintió el peso de las palabras de Linda cuando ella se inclinó hacia él, su voz temblorosa pero firme, revelando una petición que lo tomó por sorpresa. Le pidió, de la manera más frágil y honesta, que le prometiera que si algo le sucedía, él se aseguraría de que Jake nunca se sintiera solo en el mundo. La petición le impactó más de lo que esperaba. La vulnerabilidad en sus ojos hizo que la habitación pareciera más pequeña, más íntima, cargada de una gravedad tácita. Rápidamente añadió que sabía que sonaba dramático, y culpó al vino. Pero Ethan pudo percibir la verdad tras sus palabras. El miedo y el amor que sentía por su hijo desde hacía mucho tiempo, y que la habían llevado hasta allí esa noche. Él asintió suavemente, asegurándole que su preocupación no era exagerada, y que la comprendía perfectamente, que su confianza en él no era infundada, y que cumpliría su deseo sin dudarlo. La habitación quedó sumida en un silencio denso pero reconfortante, cargado con el peso de emociones que ninguno de los dos había expresado plenamente antes. El alivio de Linda era palpable, su postura se suavizó como si se hubiera quitado un peso de encima, y Ethan sintió una extraña mezcla de protección, respeto y ternura agitarse en su interior.
un reconocimiento de su humanidad y de la profundidad de sus sentimientos que iban mucho más allá de una simple amistad. Por un instante fugaz, compartieron una comprensión tácita, una conexión forjada en la vulnerabilidad y el respeto mutuo. Un momento de reconocimiento silencioso entre dos adultos que sentían profundamente, que habían experimentado la añoranza, la pérdida y el dolor silencioso de verdades no dichas. Sin embargo, incluso en esa intimidad, los límites permanecieron claros. El corazón de Ethan se aceleró al darse cuenta de lo raros y preciosos que eran esos momentos, de cómo la confianza podía acercar a dos personas sin traspasar límites, y de lo profundamente que alguien podía impactar tu vida en tan solo unas horas. Linda se secó las lágrimas, avergonzada pero aliviada, y Ethan le dedicó una suave sonrisa, reconociendo su valentía y el peso de su confesión. Se levantó para ayudarla con su abrigo y prometió llamar a un taxi, asegurándose de que no estaría sola el resto de la noche, honrando la delicada confianza que había depositado en él. Ella se detuvo en la puerta, mirándolo con una sonrisa suave y cansada, diciéndole que era un buen hombre. Palabras que resonaron en la mente de Ethan mucho después de que ella se marchara. Al cerrarse la puerta tras ella, el silencio en el apartamento se sintió a la vez denso y lleno de significado. Un recordatorio de las poderosas conexiones humanas que pueden surgir de una vulnerabilidad inesperada. La forma en que pequeños gestos de presencia y comprensión podían dejar huellas imborrables en el corazón de una persona. Y cómo a veces los momentos más profundos de intimidad se construían sobre el respeto, la confianza y el reconocimiento silencioso de las luchas del otro. Ethan permaneció de pie, asimilando la profundidad de lo que acababa de ocurrir, consciente de que esa noche lo acompañaría para siempre, moldeando su comprensión de la compasión, la confianza y el delicado equilibrio de las relaciones humanas. Pasaron semanas después de esa noche, y la vida poco a poco volvió a su ritmo habitual. Sin embargo, para Ethan nada se sentía igual. El recuerdo de la visita de Linda persistía en su mente como un eco silencioso, una mezcla de tristeza, respeto y una tierna comprensión que no podía borrar. Ella le había enviado un breve mensaje una vez, agradeciéndole y diciéndole que estaba recibiendo ayuda. Y esa pequeña nota tenía un peso mucho mayor que sus palabras. Una silenciosa seguridad de que estaba encontrando el camino de regreso a sí misma. Ethan nunca habló de esa noche con nadie, ni con Jake, ni con nadie más, porque era suya, y solo ella, un frágil secreto arraigado en la confianza y el respeto. Sin embargo, en esos momentos de tranquilidad, a menudo se encontraba reflexionando sobre las lecciones aprendidas. Cómo la soledad podía esconderse tras una sonrisa. Cómo los miedos no expresados podían pesar mucho sobre una persona. Y cómo simples actos de escuchar y estar presente podían significar más que grandes gestos o consejos. Meses después, en la cena de cumpleaños de Jake, la reunión ordinaria de amigos y familiares adquirió un significado sutil, casi mágico, para Ethan. Al otro lado de la mesa, cruzó la mirada con Linda, y por un instante fugaz, compartieron una sonrisa dulce y cómplice. Un reconocimiento silencioso de lo que había sucedido entre ellos. Una conexión tácita, pero profundamente sentida. No hubo traspaso de límites, ni intenciones inapropiadas. Solo una comprensión silenciosa y profunda de que a veces los vínculos más significativos se construyen sobre la confianza, la empatía y el coraje de ser vulnerable. Ethan se dio cuenta de que aquella noche lo había transformado. Lo había hecho más consciente de las batallas silenciosas que enfrentan las personas, de los anhelos y miedos ocultos que dan forma a sus vidas.
y de las maneras en que la bondad y la atención pueden dejar una huella imborrable en un corazón humano. Mientras observaba a sus amigos y familiares riendo, celebrando y viviendo sus vidas cotidianas, comprendió la belleza de esos pequeños momentos del día a día, y la importancia de estar presente, de observar y valorar a quienes lo rodeaban. Sabía que el recuerdo de aquella noche lo acompañaría, no como una carga, sino como un recordatorio del poder de la empatía y la valentía silenciosa, de las sutiles maneras en que una vida puede influir en otra, y de cómo el respeto, la comprensión y la honestidad emocional podían crear lazos que, aunque invisibles para el mundo, moldeaban el corazón de forma profunda y duradera. Y aunque la vida siguió su curso, Ethan se llevó consigo la certeza de que a veces el amor y el cariño no eran ruidosos ni dramáticos, sino gentiles, firmes y profundamente humanos. El tipo de amor que podía sostener a alguien en sus momentos más oscuros, sin necesidad de palabras. El tipo de amor que dejaba ambos corazones silenciosamente más plenos, más sabios y transformados para siempre.